¿Saben cuál es la sensación más celadora que puede experimentar una mujer? No es descubrir una traición reciente, no es enfrentar una mentira pequeña. La sensación que congela la sangre en las venas es entender que los 37 años de matrimonio que creías reales fueron, desde el primer día, la construcción más elaborada y cruel que un hombre puede edificar para engañar completamente a la mujer que más confió en él. Mi nombre es Eufemia, tengo 68 años y vivo aquí en Monterrey, donde descubrí que mi esposo no solo me había estado mintiendo durante décadas, sino que toda nuestra vida matrimonial había sido una performance tan perfecta que jamás sospeché que el hombre que dormía a mi lado cada noche era un completo desconocido que había estado interpretando un papel durante casi 4 décadas. Hay engaños tan profundos que cuando finalmente los descubres no sientes dolor ni tristeza, sientes algo mucho más peligroso, una frialdad que nace en lo más profundo de tu ser y se extiende hasta congelar cada emoción, cada recuerdo, cada sentimiento que alguna vez tuviste a la persona que te traicionó de la manera más sistemática posible. Lo que descubrí esa tarde no solo cambió mi comprensión de mi matrimonio, transformó mi naturaleza misma. La mujer cálida y confiada que había sido durante 68 años murió en ese momento, y en su lugar nació alguien capaz de una frialdad que ni yo misma sabía que poseía. Cuando entiendes que has sido engañada durante 37 años completos, no buscas explicaciones ni reconciliación. Buscas algo mucho más satisfactorio, una respuesta tan fría y calculada que la persona que te mintió durante décadas aprenda exactamente lo que significa enfrentar a alguien que ya no tiene nada que perder y todo que vengar. Si alguna vez han descubierto que su vida entera fue construida sobre mentiras, si han tenido que enfrentar la realidad de que la persona que más amaban era completamente diferente de quien creían, suscríbanse y activen la campanita, porque lo que hice con esa información les enseñará que la venganza más devastadora es la que se ejecuta con la frialdad de quien ya no siente nada excepto la necesidad de justicia. Si quieres saber qué mentira tan elaborada había estado viviendo durante 37 años y cómo ejecuté la respuesta más fría de mi vida, quédate hasta el final, porque esta historia te dejará helado de la misma manera que me quedé yo cuando entendí quién había sido realmente mi esposo durante casi 4 décadas. ¿Desde qué ciudad de México o del mundo me están escuchando? Déjenme su ciudad en los comentarios, que siempre leo y envío un saludo especial a cada una. Respondemos todos los mensajes con cariño. Para que entiendan por qué lo que descubrí me transformó completamente y por qué mi respuesta fue tan fría y calculada, necesitan conocer la historia de amor y confianza que construí durante 37 años creyendo que estaba viviendo la vida más auténtica junto al hombre más honesto de Monterrey. Una historia que comenzó con una joven mujer que entregó su corazón completamente, sin saber que estaba enamorándose de una mentira tan elaborada que tomaría décadas en revelarse. Mi historia de amor aparentemente perfecto comenzó en 1987, cuando tenía 31 años y trabajaba como administradora en una empresa textil en el centro de Monterrey. Fue entonces cuando conocí a Sergio, un ingeniero industrial de 35 años que había llegado a la ciudad para supervisar la instalación de nueva maquinaria en nuestra planta. Un hombre que parecía representar todo lo que una mujer regiomontana podría desear: profesionalismo, estabilidad y esa seriedad característica de los hombres del norte. ¡Ja, ja, ja! Sergio era exactamente el tipo de hombre que cualquier familia de Monterrey habría aprobado. Trabajador incansable, con valores sólidos, católico practicante y con una manera de hablar sobre el futuro que transmitía la seguridad y determinación que caracterizan a los empresarios exitosos de Nuevo León.
Durante nuestros 6 meses de cortejo, me demostró una consistencia y una dedicación que me convencieron de que había encontrado al compañero perfecto para construir una vida sólida. Lo que más me atrajo a Sergio no era solo su aparente estabilidad profesional y económica, sino su manera de hacerme sentir valorada y protegida. Frecuentemente me hablaba sobre sus planes de establecerse permanentemente en Monterrey, de construir una familia sólida y de convertirse en uno de esos matrimonios respetados que son el orgullo de la comunidad regiomontana. En marzo de 1988 nos casamos en la Catedral Metropolitana de Monterrey con una ceremonia tradicional que no solo celebraba nuestro amor, sino también nuestros valores compartidos sobre el trabajo, la familia y la importancia de construir algo duradero en una ciudad que respeta el esfuerzo y la honestidad. Durante nuestra luna de miel, Sergio me habló sobre sus sueños de prosperar en Monterrey y de crear un legado familiar que honrara las tradiciones de nuestra región. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente como los habíamos planeado. Sergio se estableció exitosamente como ingeniero consultor independiente, desarrollando una clientela impresionante entre las empresas industriales de Monterrey, mientras yo continuaba desarrollando mi carrera en administración empresarial. Habíamos decidido esperar algunos años antes de tener hijos para poder establecer primero una base económica sólida. Durante estos años iniciales, desarrollamos una dinámica matrimonial que parecía perfecta. Yo manejaba los aspectos domésticos y contribuía significativamente a nuestros ingresos familiares, mientras Sergio se enfocaba en expandir su práctica profesional y en las inversiones que haríamos para asegurar nuestro futuro. Me parecía la división ideal de responsabilidades para un matrimonio moderno en Monterrey. Para 1992, cuando llevábamos 4 años casados, habíamos logrado comprar una casa hermosa en una de las mejores colonias de Monterrey y habíamos establecido un patrón de vida que era la envidia de nuestro círculo social. Sergio había demostrado ser no solo un esposo devoto, sino también un proveedor excepcional que parecía tener el toque dorado para los negocios. Durante la década de los 90, nuestra vida siguió un patrón de éxito constante que confirmaba todas mis expectativas sobre el hombre que había elegido. Sergio prosperaba profesionalmente, habíamos comenzado a invertir en bienes raíces e incluso habíamos empezado a participar en los círculos sociales y empresariales más respetados de Monterrey. En 1997 nació nuestro primer hijo, Carlos, seguido en 1999 por nuestra hija María Elena. Sergio se transformó en el padre que había esperado que fuera, presente, dedicado y completamente comprometido con proporcionar a nuestros hijos las mejores oportunidades educativas y sociales que Monterrey podía ofrecer. Para el año 2000, cuando celebramos nuestro 12º aniversario, habíamos construido exactamente la vida que habíamos soñado cuando éramos novios. Teníamos una familia hermosa, una posición social respetada, seguridad económica sólida, e incluso habíamos comenzado a planificar inversiones que asegurarían la educación universitaria de nuestros hijos. Durante estos años, también había desarrollado una admiración profunda por las cualidades de liderazgo y visión empresarial que Sergio demostraba consistentemente. No solo era un esposo y padre ejemplar, sino que también había llegado a ser respetado como uno de los ingenieros consultores más competentes y confiables de Monterrey. Lo que más valoraba de nuestro matrimonio era la transparencia absoluta que Sergio mantenía conmigo sobre todos los aspectos de su vida profesional y personal. Me consultaba sobre decisiones importantes, me mantenía informada sobre sus proyectos de trabajo e incluso me incluía en reuniones sociales con sus clientes más importantes. Para 2010, cuando llevábamos 22 años casados, yo vivía en la certeza completa de que había construido la vida más auténtica y satisfactoria posible. Nuestros hijos estaban prosperando en sus estudios, Sergio había alcanzado un nivel de éxito profesional que era reconocido en toda la región y nosotros habíamos desarrollado una relación matrimonial que era modelo para otras parejas. Sergio seguía siendo el esposo atento y comunicativo que había sido siempre. Me contaba detalles sobre sus viajes de trabajo, me presentaba a todos sus colegas y clientes e incluso había comenzado a incluirme más activamente en las decisiones sobre nuestras inversiones y planificación financiera futura.
Durante estos años, también había llegado a conocer y apreciar a muchos de los colegas profesionales de Sergio, así como a las familias con quienes socializábamos regularmente. Éramos parte integral de la comunidad empresarial y social de Monterrey y nuestra reputación como familia sólida y confiable estaba bien establecida. Para 2015, cuando celebramos nuestro 27º aniversario, me sentía como la mujer más afortunada de Monterrey. Teníamos salud, prosperidad, hijos exitosos que estaban comenzando sus propias carreras y la tranquilidad que viene de saber que habías construido algo sólido y duradero con la persona correcta. También me enorgullecía la reputación que Sergio había desarrollado no solo como profesional competente, sino como hombre de palabra y carácter intachable. Frecuentemente, otros empresarios de Monterrey me comentaban sobre lo afortunada que era de estar casada con alguien tan íntegro y confiable. Para 2020, cuando llevábamos 32 años casados, yo vivía en una tranquilidad absoluta sobre la solidez de mi matrimonio y la autenticidad de la vida que habíamos construido. Sergio había comenzado a reducir gradualmente su carga de trabajo y habíamos empezado a planificar cómo disfrutaríamos nuestros años de retiro con la seguridad que habíamos acumulado. Durante estos últimos años antes de mi descubrimiento, Sergio había mantenido la misma apertura y comunicación que había caracterizado nuestro matrimonio desde el principio. Me mantenía informada sobre todos sus proyectos, me incluía en decisiones sobre nuestras finanzas e incluso había comenzado a transferir más responsabilidades administrativas hacia mí. Para principios de 2024, cuando tenía 68 años y llevaba 36 años de lo que creía que era el matrimonio más sólido y auténtico de Monterrey, yo vivía en la certeza absoluta de que conocía completamente al hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida. Nunca imaginé que cada conversación que habíamos tenido, cada detalle que Sergio había compartido sobre su vida, cada historia que me había contado sobre su pasado, cada aspecto de la personalidad que había llegado a amar, había sido cuidadosamente construido para crear la ilusión más perfecta que un hombre puede mantener durante décadas. Que esa tarde de febrero de 2024 no sería solo otro día normal en nuestra rutina matrimonial de 37 años, sino el momento cuando descubriría que absolutamente todo lo que creía saber sobre mi esposo era falso y que la vida entera que habíamos construido juntos había sido, desde el primer día, la mentira más elaborada y cruel que jamás había imaginado posible. La tarde que descubrí que toda mi vida había sido una mentira era un martes de febrero de 2024, una fecha que ahora está grabada en mi memoria, como el momento en que 36 años de matrimonio aparentemente perfecto y una vida entera de confianza absoluta se revelaron como la construcción más elaborada y cruel jamás perpetrada contra una mujer, pero también como el día que nació en mí una frialdad que transformaría para siempre mi capacidad de respuesta. Había sido una tarde tranquila según nuestra rutina establecida. Sergio había salido temprano esa mañana para lo que me había dicho era una reunión de seguimiento con un cliente importante en San Pedro Garza García, y yo había decidido aprovechar el tiempo para organizar algunos documentos familiares que habíamos estado posponiendo durante meses. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras organizaba papeles en nuestro estudio, recibí una llamada que inicialmente me pareció un error de marcado. Era una mujer que se identificó como secretaria de un abogado en Guadalajara, preguntando si podía confirmar la dirección de Sergio Mendoza para enviar unos documentos relacionados con el fallecimiento de su esposa. Inicialmente le expliqué que había un error, que yo era la esposa de Sergio Mendoza y que estaba muy viva, muchas gracias. Pero la confusión en la voz de la mujer, su insistencia en verificar los datos y especialmente su pregunta sobre ¿cuándo había fallecido la señora Esperanza Mendoza?, me llenaron de una inquietud que comenzó a crecer como hielo en mis venas. Después de colgar, permanecí sentada en el estudio sintiendo una extrañeza que no podía explicar. Sergio nunca me había mencionado conocer a nadie llamado Esperanza, y la especificidad de los datos que la secretaria había mencionado me causaba una alarma que no podía ignorar.
Si alguna vez han sentido esa frialdad que comienza en el estómago cuando su instinto les dice que están a punto de descubrir algo que cambiará su mundo para siempre, cuando cada fibra de su ser les advierte que lo que van a encontrar destruirá todo lo que creían saber sobre su vida, entenderán exactamente la transformación que comenzó en mí mientras decidí investigar esa llamada. Suscríbanse y activen la campanita, porque lo que descubrí a continuación no solo destrozó mi comprensión de mi matrimonio, sino que despertó en mí una capacidad para la frialdad que jamás supe que poseía. Durante las siguientes 2 horas, usando la computadora de nuestro estudio, comencé una investigación que inicialmente pensé que resolvería un malentendido simple, pero que gradualmente se convirtió en el descubrimiento más devastador de mi vida. Comencé buscando el nombre Sergio Mendoza junto con Esperanza en Internet, esperando encontrar tal vez alguna noticia sobre un accidente o una confusión de identidad que explicara la llamada, pero lo que encontré fue mucho más perturbador. Un obituario de 2019 de una mujer llamada Esperanza Mendoza de Guadalajara, que había fallecido tras una larga enfermedad, dejando en profundo dolor a su esposo Sergio Mendoza. El obituario incluía una fotografía del viudo doliente que me quitó completamente la respiración. Era inequívocamente mi esposo, vestido de luto, con una expresión de dolor que jamás había visto en su rostro durante nuestros 36 años de matrimonio. Pero esto era solo el comienzo de lo que descubriría. Continuando mi búsqueda, encontré registros de que Sergio Mendoza había estado casado con Esperanza Villarreal desde 1985, 2 años antes de que nos conociéramos, y que habían vivido en Guadalajara durante todo su matrimonio. Durante la siguiente hora, mientras buscaba más información, con manos que temblaban cada vez más, comencé a encontrar evidencia de una vida paralela que Sergio había mantenido durante décadas. Había registros de propiedades en Guadalajara a nombre de Sergio y Esperanza, cuentas bancarias conjuntas, incluso fotografías en redes sociales de eventos familiares donde Sergio aparecía como esposo y padre en una familia completamente diferente. Pero lo que me congeló la sangre completamente fue descubrir que Sergio y Esperanza habían tenido 3 hijos, 2 hombres y una mujer, que ahora tenían edades similares a nuestros propios hijos, Carlos y María Elena. Había fotos de graduaciones, celebraciones familiares, vacaciones, toda una vida documentada donde Sergio era un esposo y padre completamente diferente del hombre que yo creía conocer. Lo más devastador fue encontrar cuentas de redes sociales donde Sergio había estado activo hasta apenas unos meses antes, compartiendo recuerdos de su amada esposa Esperanza e interactuando con sus hijos de Guadalajara como si fuera su única familia en el mundo. Durante las siguientes 3 horas, mientras continuaba excavando en lo que se revelaba como una doble vida perfectamente orquestada durante casi 4 décadas, algo extraordinario comenzó a suceder dentro de mí. En lugar del colapso emocional que habría esperado, sentí como cada nueva pieza de evidencia iba solidificando en mí una frialdad que jamás había experimentado. No sentí dolor ni traición en el sentido tradicional. Sentí algo mucho más peligroso, la comprensión lenta pero absoluta de que había estado viviendo con un completo desconocido durante 36 años y que cada momento de mi vida adulta había sido construido sobre una mentira tan elaborada que requería un nivel de planificación y crueldad que desafiaba toda comprensión. Mientras revisaba documento tras documento, fotografía tras fotografía, evidencia tras evidencia de la vida que Sergio había construido paralelamente a la nuestra, comencé a entender que no había sido víctima de una aventura o una infidelidad temporal. Había sido víctima de la performance más sostenida y cruel que un ser humano puede ejecutar contra otro. Sergio no solo había estado casado con 2 mujeres simultáneamente durante décadas,
había creado dos identidades completamente diferentes, dos familias separadas, dos vidas que había mantenido meticulosamente separadas mediante una logística que debía haber requerido una planificación militar. Según los registros que pude encontrar, Sergio había dividido su tiempo entre Monterrey y Guadalajara de una manera que ninguna de las dos familias había sospechado jamás. Sus viajes de trabajo a otras ciudades habían sido en realidad tiempo que pasaba alternando entre sus dos vidas, manteniendo a cada familia convencida de que era su esposo y padre dedicado. Pero lo que más me impactó no fue la logística de su engaño, sino la comprensión de que el hombre con quien había compartido mi cama, mis sueños, mis secretos más íntimos durante 36 años, era esencialmente un actor que había estado interpretando un papel durante décadas. Cada conversación que habíamos tenido, cada momento de intimidad que habíamos compartido, cada decisión familiar que habíamos tomado juntos había sido parte de una performance tan perfecta que jamás había detectado una sola inconsistencia o señal de alerta. Esa tarde, mientras organizaba meticulosamente toda la evidencia que había encontrado y comenzaba a fotografiar cada documento, cada imagen, cada prueba de la doble vida de Sergio, no estaba procesando dolor o devastación emocional, estaba desarrollando un plan, porque había entendido algo fundamental. Si Sergio era capaz de mantener una mentira tan elaborada durante 36 años, entonces yo era capaz de desarrollar una respuesta que estaría a la altura de su engaño. Si él había sido meticuloso en su traición, yo sería meticulosa en mi venganza. Durante las siguientes horas, mientras documentaba cada aspecto de lo que había descubierto, sentí cómo se completaba una transformación que había comenzado con esa primera llamada telefónica. La mujer cálida y confiada que había sido durante 68 años había muerto esa tarde, y en su lugar había nacido alguien capaz de una frialdad que me sorprendió por su intensidad. Esa noche, cuando Sergio llegó a casa con su sonrisa habitual y sus preguntas rutinarias sobre mi día, yo lo recibí con la misma calidez aparente de siempre. Pero internamente ya no estaba hablando con mi esposo de 36 años. Estaba hablando con un desconocido que había estado interpretando un papel durante décadas y yo acababa de comenzar a interpretar el mío después de comenzar a interpretar el mío. Porque había entendido que la respuesta apropiada a 36 años de mentira no era confrontación emocional ni drama, era algo mucho más satisfactorio, una venganza tan fría y calculada como había sido su engaño, ejecutada con la misma meticulosidad que él había usado para construir su mentira. Durante las siguientes semanas, mientras mantenía mi actuación de esposa ignorante, estaría desarrollando el plan más frío de mi vida. Sergio aprendería que había elegido engañar a la mujer equivocada y que cuando una mujer descubre que toda su vida ha sido una mentira, su capacidad para la venganza puede ser infinitamente más creativa y devastadora que cualquier traición. Los días que siguieron a esa descubierta fueron los más calculados y estratégicos de mis 68 años de vida. No era solo el shock de haber sido engañada por mi esposo durante 36 años con una doble vida completa. Era la realización de que tendría que vivir la actuación más perfecta de mi existencia mientras desarrollaba la venganza más fría jamás concebida. Un plan que convertiría cada aspecto de la elaborada mentira de Sergio en el arma más devastadora para su propia destrucción. Durante las siguientes semanas, mientras mantenía mi actuación de esposa ignorante, estaría desarrollando el plan más frío de mi vida. Sergio aprendería que había elegido engañar a la mujer equivocada y que cuando una mujer descubre que toda su vida ha sido una mentira, su capacidad para la venganza puede ser infinitamente más creativa y devastadora que cualquier traición. Los días que siguieron a esa descubierta fueron los más calculados y estratégicos de mis 68 años de vida. No era solo el shock de haber sido engañada por mi esposo durante 36 años con una doble vida completa. Era la realización de que tendría que vivir la actuación más perfecta de mi existencia mientras desarrollaba la venganza más fría jamás concebida. Un plan que convertiría cada aspecto de la elaborada mentira de Sergio en el arma más devastadora para su propia destrucción.
Me levanté la mañana siguiente sintiendo como si estuviera habitando un universo paralelo, donde yo era la única que conocía la verdad real, mientras Sergio continuaría actuando como el esposo devoto que había fingido ser durante décadas. La misma casa donde habíamos vivido durante 36 años ahora se sentía como el escenario donde ejecutaría la performance más importante y peligrosa de mi vida. La primera semana después del descubrimiento fue un ejercicio brutal de autocontrol que no sabía que poseía. Cada mañana tenía que despertar y actuar como la esposa amorosa y confiada que había sido durante décadas, mientras internamente me había transformado en una estratega que planificaba cómo usar cada mentira de Sergio contra él mismo con una precisión quirúrgica. Lo más desafiante era mantener conversaciones normales con Sergio cuando cada palabra que decía ahora tenía un significado completamente diferente. Cuando me hablaba sobre sus viajes de trabajo, yo escuchaba calculando cuántos de esos viajes habían sido tiempo que pasaba con su otra familia en Guadalajara. Cuando me mostraba cariño y atención, yo sabía que estaba viendo a un actor consumado que había perfeccionado su papel durante décadas. Porque había entendido que la respuesta apropiada a 36 años de mentira no era confrontación emocional ni drama, era algo mucho más satisfactorio, una venganza tan fría y calculada como había sido su engaño, ejecutada con la misma meticulosidad que él había usado para construir su mentira. Durante las siguientes semanas, mientras mantenía mi actuación de esposa ignorante, estaría desarrollando el plan más frío de mi vida. Sergio aprendería que había elegido engañar a la mujer equivocada y que cuando una mujer descubre que si han tenido que vivir fingiendo normalidad mientras procesan la traición más sistemática de sus vidas, mientras cada interacción familiar se convierte en una oportunidad de recopilar información para la venganza más calculada, entenderán exactamente el tipo de frialdad sobrehumana que tuve que desarrollar durante esas primeras semanas. Suscríbanse y activen la campanita, porque el proceso de transformar la devastación más profunda en venganza estratégica usando la propia mentira del traidor contra él es una de las experiencias más empoderadoras que una mujer puede vivir. Calm. Durante la segunda semana después de mi descubrimiento, comencé a investigar sistemáticamente todos los aspectos de la doble vida de Sergio para entender exactamente la magnitud de su engaño y identificar las vulnerabilidades que podría explotar. Ya no lo veía como mi esposo traidor, lo veía como un criminal cuyas actividades necesitaba documentar meticulosamente antes de decidir exactamente cómo destruirlo. Comencé por crear un archivo completo de toda la evidencia que había encontrado sobre su familia paralela en Guadalajara. Documenté fechas, direcciones, nombres de sus otros hijos, registros financieros, incluso patrones en sus redes sociales que revelaban cuándo estaba con cuál familia. Cada pieza de información era una bala más en el arsenal que estaba construyendo. También comencé a analizar retroactivamente nuestros 36 años de matrimonio bajo esta nueva luz, buscando patrones que ahora tenían sentido terrible. Sus viajes de trabajo regulares, sus horarios aparentemente erráticos, incluso algunas inconsistencias menores en sus historias que había ignorado por amor, ahora se revelaban como parte de un sistema elaborado de engaño. Un mes después del descubrimiento inicial, algo extraordinario comenzó a suceder que cambió completamente mi perspectiva sobre cómo manejar la situación. Me di cuenta de que Sergio había cometido errores fundamentales en su elaborada mentira que yo podría usar para destruirlo completamente. Esta realización me llevó a una decisión fundamental. No confrontaría a Sergio con lágrimas y súplicas como probablemente esperaba que hiciera una esposa devastada. En lugar de eso, desarrollaría un plan que usaría cada aspecto de su propia mentira para crear las condiciones perfectas de su humillación y destrucción total. El primer paso de mi plan fue establecer contacto discreto con la familia de Sergio en Guadalajara. Usando información que había recopilado, comencé a seguir las redes sociales de sus hijos de su primer matrimonio, estudiando sus patrones de comunicación y sus vínculos emocionales con el hombre que creían que era su padre dedicado. También comencé a investigar los aspectos legales de la bigamia en México,
consultando discretamente con abogados especializados en derecho familiar para entender exactamente qué opciones legales tenía y cómo podría maximizar las consecuencias que Sergio enfrentaría por sus décadas de fraude matrimonial. 2 meses después del descubrimiento, había desarrollado una comprensión completa de que mi venganza no sería solo emocional, sino también legal y financiera. Si Sergio había construido su doble vida con tanta meticulosidad, yo destruiría esa vida con igual precisión y mucho más creatividad. Durante este periodo, también comencé a hacer movimientos estratégicos que parecían ser actividad normal de esposa, pero que en realidad estaban posicionándome para maximizar el impacto de mi plan. Comencé a organizar reuniones familiares con nuestros hijos, creando ocasiones donde podría revelar la verdad de la manera más devastadora posible. 3 meses después del descubrimiento inicial, algo inesperado sucedió que aceleró dramáticamente mis planes. Sergio comenzó a hablar sobre planificar un viaje especial para celebrar nuestro próximo 37º aniversario de bodas. La ironía de que quisiera celebrar una fecha que representaba décadas de mentira me proporcionó la oportunidad perfecta para la fase final de mi venganza. En lugar de rechazar su sugerencia, comencé a comportarme excepcionalmente entusiasmada sobre la celebración, sugiriendo que invitáramos a toda la familia y algunos amigos cercanos para una celebración grande. Confidente. Sergio, claramente aliviado de que yo pareciera tan feliz y confiada, aceptó inmediatamente mis sugerencias. 4 meses después del descubrimiento, había establecido las bases perfectas para mi venganza. También había comenzado a hacer preparativos que parecían ser planificación normal de fiesta, pero que en realidad estaban diseñados para crear el escenario perfecto para la humillación más pública y devastadora de Sergio. Comencé a enviar invitaciones no solo a nuestros familiares y amigos de Monterrey, sino también, y aquí estaba el golpe maestro de mi plan, a personas que había identificado como parte del círculo social de Sergio en Guadalajara. Usando información que había recopilado, contacté discretamente a algunos de sus amigos y colegas de su otra vida, invitándolos a sorprender a Sergio en nuestra celebración de aniversario. La mayoría de estas personas respondieron con entusiasmo, emocionados de participar en lo que creían que sería una sorpresa hermosa para el viudo que tanto habían apoyado después de la muerte de su amada esposa Esperanza. 5 meses después del descubrimiento, algo extraordinario sucedió que me confirmó que había elegido la estrategia perfecta. Comencé a recibir respuestas de las personas de Guadalajara que había invitado, y sus mensajes revelaban que Sergio les había estado contando que nunca se había vuelto a casar después de la muerte de Esperanza porque no podía imaginar amar a otra mujer. Esta información me proporcionó una comprensión completa de que Sergio no solo había mantenido 2 familias separadas, sino que había creado narrativas completamente diferentes sobre su vida para cada círculo social. En Guadalajara era el viudo inconsolable que nunca se había recuperado de la pérdida de su única esposa, mientras que en Monterrey era el esposo devoto que había encontrado el amor verdadero conmigo. 6 meses después del descubrimiento inicial, había desarrollado una estrategia completa que no solo expondría la mentira de Sergio, sino que lo haría de manera que destruyera simultáneamente su reputación en ambas ciudades y con ambas familias. Durante este tiempo, también había comenzado a experimentar algo que no había anticipado, una satisfacción creciente que venía de planificar cada detalle de la caída de alguien que había demostrado ser capaz de una crueldad que desafiaba toda comprensión humana. Mi trabajo de planificación se había vuelto casi artístico en su precisión. Había calculado exactamente cuántas personas estarían presentes. Había planeado el momento exacto cuando revelaría la verdad. Incluso había preparado la documentación que presentaría para probar cada aspecto de la doble vida de Sergio. Comencé a enviar invitaciones no solo a nuestros familiares y amigos de Monterrey, sino también, y aquí estaba el golpe maestro de mi plan, a personas que había identificado como parte del círculo social de Sergio en Guadalajara.
Usando información que había recopilado, contacté discretamente a algunos de sus amigos y colegas de su otra vida, invitándolos a sorprender a Sergio en nuestra celebración de aniversario. La mayoría de estas personas respondieron con entusiasmo, emocionados de participar en lo que creían que sería una sorpresa hermosa para el viudo que tanto habían apoyado después de la muerte de su amada esposa Esperanza. 5 meses después del descubrimiento, algo extraordinario sucedió que me confirmó que había elegido la estrategia perfecta. Comencé a recibir respuestas de las personas de Guadalajara que había invitado, y sus mensajes revelaban que Sergio les había estado contando que nunca se había vuelto a casar después de la muerte de Esperanza porque no podía imaginar amar a otra mujer. Esta información me proporcionó una comprensión completa de que Sergio no solo había mantenido 2 familias separadas, sino que había creado narrativas completamente diferentes sobre su vida para cada círculo social. En Guadalajara, era el viudo inconsolable que nunca se había recuperado de la pérdida de su única esposa, mientras que en Monterrey era el esposo devoto que había encontrado el amor verdadero conmigo. 6 meses después del descubrimiento inicial, había desarrollado una estrategia completa que no solo expondría la mentira de Sergio, sino que lo haría de manera que destruyera simultáneamente su reputación en ambas ciudades y con ambas familias. Durante este tiempo, también había comenzado a experimentar algo que no había anticipado. Una satisfacción creciente que venía de planificar cada detalle de la caída de alguien que había demostrado ser capaz de una crueldad que desafiaba toda comprensión humana. Mi trabajo de planificación se había vuelto casi artístico en su precisión. Había calculado exactamente cuántas personas estarían presentes, había planeado el momento exacto cuando revelaría la verdad, incluso había preparado la documentación que presentaría para probar cada aspecto de la doble vida. Cada detalle había sido calculado para maximizar no solo la humillación de Sergio, sino también la educación de todos los presentes sobre el tipo de hombre que había estado engañando a múltiples familias durante décadas. 8 meses después del descubrimiento que había cambiado mi perspectiva de toda mi vida, había desarrollado una comprensión completa de que Sergio no había arruinado mi vida, me había proporcionado la motivación más poderosa para ejecutar la venganza más creativa y satisfactoria de mi existencia. Durante este periodo, también había comenzado a hacer cambios sutiles en mi apariencia y comportamiento que reflejaran mi nueva naturaleza. Había actualizado mi guardarropa para proyectar más autoridad, había comenzado a manejar nuestras finanzas más directamente, incluso había comenzado a establecer contactos legales que serían útiles después de que ejecutara mi plan. Los colegas y amigos comenzaron a comentar que parecía más segura y más enfocada. Sergio incluso me preguntó si había comenzado algún nuevo programa de ejercicio o tratamiento de belleza porque me notaba radiante. Si hubiera sabido que mi nueva energía venía de planificar su destrucción total, habría sido menos halagador en sus observaciones. La noche antes de ejecutar mi plan, mientras Sergio dormía a mi lado creyendo que al día siguiente celebraríamos 37 años de matrimonio feliz, permanecí despierta, sintiendo una anticipación que superaba cualquier emoción que había experimentado jamás. Mañana no sería el día cuando una esposa engañada confrontaría a su esposo con drama emocional, sería el día cuando un hombre que había creído que podía mantener mentiras elaboradas durante décadas aprendería que había subestimado completamente la inteligencia y la capacidad de venganza de la mujer que había elegido traicionar. Durante estos 8 meses de preparación, también había llegado a entender algo fundamental sobre mi propia naturaleza. Era mucho más inteligente, más estratégica y más implacable de lo que había creído durante años de definirme como la esposa devota que vivía para hacer feliz a Sergio. También había desarrollado una nueva perspectiva sobre la justicia y la venganza. Durante décadas había creído que el perdón y la comprensión eran las respuestas apropiadas a las faltas humanas.
Había aprendido que algunas traiciones son tan elaboradas y crueles que merecen respuestas igualmente elaboradas y devastadoras. Mi experiencia me había enseñado que las venganzas más satisfactorias son aquellas que usan la propia mentira del traidor como el fundamento de su destrucción, permitiendo que sus propias acciones se conviertan en las herramientas de su humillación. Durante los días finales antes de mi venganza, comencé a experimentar algo que no había anticipado: gratitud hacia Sergio por haber sido tan arrogante en su engaño como para dejar evidencia digital de su doble vida, proporcionándome exactamente las herramientas que necesitaba para destruirlo. La noche antes de ejecutar mi plan, mientras Sergio dormía a mi lado creyendo que al día siguiente celebraríamos 37 años de matrimonio feliz, permanecí despierta, sintiendo una anticipación que superaba cualquier emoción que había experimentado jamás. Mañana no sería el día cuando una esposa engañada confrontaría a su esposo con drama emocional. Sería el día cuando un hombre que había creído que podía mantener mentiras elaboradas durante décadas aprendería que había subestimado completamente la inteligencia y la capacidad de venganza de la mujer que había elegido traicionar. Durante estos 8 meses de preparación, también había llegado a entender algo fundamental sobre mi propia naturaleza. Era mucho más inteligente, más estratégica y más implacable de lo que había creído durante años de definirme como la esposa devota que vivía para hacer feliz a Sergio. También había desarrollado una nueva perspectiva sobre la justicia y la venganza. Durante décadas había creído que el perdón y la comprensión eran las respuestas apropiadas a las faltas humanas. Había aprendido que algunas traiciones son tan elaboradas y crueles que merecen respuestas igualmente elaboradas y devastadoras. Mi experiencia me había enseñado que las venganzas más satisfactorias son aquellas que usan la propia mentira del traidor como el fundamento de su destrucción, permitiendo que sus propias acciones se conviertan en las herramientas de su humillación. Durante los días finales antes de mi venganza, comencé a experimentar algo que no había anticipado: gratitud hacia Sergio por haber sido tan arrogante en su engaño como para dejar evidencia digital de su doble vida, proporcionándome exactamente las herramientas que necesitaba para destruirlo. También llegué a entender que su traición no reflejaba mi valor como persona, sino su naturaleza como individuo. Durante meses Me sentía como una directora de teatro que estaba a punto de estrenar la obra más satisfactoria y devastadora de su vida. Durante estos meses de preparación, había transformado lo que habría podido ser el colapso más devastador de mi vida en la educación más valiosa sobre mi propia capacidad de planificación estratégica y ejecución implacable. Había aprendido que era capaz de una frialdad y una creatividad vengativa que jamás había imaginado cuando tenía que definir mi identidad alrededor de ser esposa comprensiva. Mañana, Sergio y todos los presentes descubrirían que había cometido el error más grande de su vida al asumir que podía engañar durante décadas a una mujer que resultó ser infinitamente más inteligente y más peligrosa de lo que jamás había reconocido. Pero lo más importante era que mañana demostraría que cuando una mujer descubre que toda su vida ha sido una mentira, su capacidad para la venganza puede ser más elaborada, más creativa y más devastadora que cualquier engaño que haya enfrentado. Había entendido que Sergio no solo me había traicionado, me había proporcionado la motivación perfecta para convertirme en la versión más formidable y despiadada de mí misma. Mañana aprendería que había elegido engañar a la mujer equivocada en el momento equivocado, porque había aprendido que la venganza más satisfactoria no viene de la destrucción impulsiva, sino de la planificación meticulosa que convierte la propia mentira del traidor en el instrumento perfecto de su humillación pública y su destrucción personal.
Mañana comenzaría la demostración más fría de mi vida y Sergio descubriría que había subestimado completamente el poder de una mujer que había decidido que 36 años de mentiras merecían una respuesta igualmente elaborada e infinitamente más devastadora. El día de mi venganza amaneció con esa perfección climática que parecía diseñada por el destino para enmarcar el momento más satisfactorio de mis 68 años de vida. Era sábado 15 de junio de 2024, la fecha que había elegido para nuestra celebración de 37º aniversario, y mientras Sergio se preparaba emocionado para lo que creía sería una fiesta hermosa en su honor, yo terminaba los preparativos para la destrucción más meticulosa jamás ejecutada contra un mentiroso. Había entendido que Sergio no solo me había traicionado, me había proporcionado la motivación perfecta para convertirme en la versión más formidable y despiadada de mí misma. Mañana aprendería que había elegido engañar a la mujer equivocada en el momento equivocado, porque había aprendido que la venganza más satisfactoria no viene de la destrucción impulsiva, sino de la planificación meticulosa que convierte la propia mentira del traidor en el instrumento perfecto de su humillación pública y su destrucción personal. Mañana comenzaría la demostración más fría de mi vida y Sergio descubriría que había subestimado completamente el poder de una mujer que había decidido que 36 años de mentiras merecían una respuesta igualmente elaborada e infinitamente más devastadora. El día de mi venganza amaneció con esa perfección climática que parecía diseñada por el destino para enmarcar el momento más satisfactorio de mis 68 años de vida. Era sábado 15 de junio de 2024, la fecha que había elegido para nuestra celebración de 37º aniversario, y mientras Sergio se preparaba emocionado para lo que creía sería una fiesta hermosa en su honor, yo terminaba los preparativos para la destrucción más meticulosa jamás ejecutada contra un mentiroso. La ironía era deliciosa. Sergio había pasado la semana anterior comentando lo afortunado que se sentía de tener una esposa que organizara celebraciones tan especiales sin saber que cada detalle de la fiesta había sido diseñado específicamente para su humillación pública más devastadora. A las 10 de la mañana, cuando comenzaron a llegar los primeros invitados a nuestro jardín decorado, yo observaba desde la ventana con una satisfacción que superaba cualquier emoción que había experimentado jamás. Los primeros en llegar fueron nuestros hijos Carlos y María Elena con sus respectivas familias, seguidos por algunos de nuestros amigos más cercanos de Monterrey. Pero lo que Sergio no sabía era que a las 11 llegarían invitados que cambiarían todo para siempre. Si alguna vez han tenido la oportunidad de orquestar el momento perfecto de justicia contra alguien que las traicionó de la manera más elaborada, cuando finalmente pueden... Del automóvil descendieron 3 personas que harían que el mundo de Sergio se derrumbara. Sus 3 hijos de Guadalajara, Rodrigo, Ana Sofía y Miguel, quienes habían viajado específicamente para sorprender al padre que tanto extrañaban desde la muerte de su madre. La expresión en el rostro de Sergio cuando vio a sus otros hijos caminando hacia nuestro jardín fue la primera recompensa de mi planificación. No era solo sorpresa, era terror puro de alguien que acababa de entender que su elaborada mentira estaba a punto de colapsar espectacularmente. Pero esto era solo el comienzo de lo que había planeado. Durante los siguientes 30 minutos, mientras ambas familias de Sergio se mezclaban sin entender inicialmente la situación, yo mantuve mi papel de anfitriona perfecta, presentando a los amigos especiales de Sergio de Guadalajara, a nuestros hijos y familiares de Monterrey. La confusión creciente en los rostros de todos los presentes cuando los hijos de Guadalajara comenzaron a hablar sobre su padre y sobre lo difícil que había sido desde que murió su madre era exactamente lo que había calculado. Nuestros hijos Carlos y María Elena
intercambiaban miradas desconcertadas, mientras los invitados de Monterrey comenzaban a susurrar entre ellos. Sergio, por su parte, había adoptado una sonrisa forzada que no podía ocultar su pánico creciente. Cada vez que alguien hacía una pregunta sobre las coincidencias en los nombres o sobre cómo había conocido a estos jóvenes, él balbuceaba respuestas incoherentes que solo aumentaban la confusión general. Fue entonces cuando ejecuté la fase más devastadora de mi plan. A las 11:30, cuando la tensión en el ambiente había alcanzado el punto perfecto, pedí la atención de todos los presentes para un brindis especial por nuestro matrimonio. Con una copa en la mano y la sonrisa más dulce que pude crear, comencé la revelación que había estado planificando durante 8 meses. Expliqué con una tranquilidad helada que había descubierto algo extraordinario sobre los 37 años que había creído vivir en matrimonio. Revelé que mi querido esposo había demostrado una habilidad que nunca había mencionado, la capacidad de mantener 2 familias completamente separadas durante décadas. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Sergio había perdido todo color en su rostro, pero yo continué con la misma compostura glacial. Me dirigí específicamente a los hijos de Guadalajara, expresándoles mi placer de conocerlos finalmente como la segunda esposa de su padre, la que él había mantenido en secreto durante todo el tiempo que estuvo casado con su madre Esperanza. La explosión de voces que siguió fue exactamente lo que había anticipado. Los hijos de ambas familias comenzaron a hacer preguntas simultáneamente. Los invitados intercambiaban miradas de shock y horror, y Sergio permanecía paralizado en el centro de todo, incapaz de formular una explicación coherente. Pero yo no había terminado. Con la misma tranquilidad, continué compartiendo los detalles fascinantes que había descubierto sobre la vida paralela de Sergio. Saqué mi teléfono y comencé a mostrar las fotografías que había recopilado. Sergio en graduaciones de sus hijos de Guadalajara, mientras supuestamente estaba en viajes de trabajo. Sergio en celebraciones familiares con Esperanza, mientras yo creía que estaba en conferencias profesionales. Expliqué que lo más impresionante era que había logrado mantener esta doble vida desde 1985, 2 años antes de que nos conociéramos, hasta 2019, cuando falleció su primera esposa. 34 años de bigamia perfectamente orquestada. El caos que siguió superó incluso mis expectativas. Carlos y María Elena confrontaron a su padre con una ira que jamás había visto en ellos, mientras los hijos de Guadalajara intentaban procesar que el hombre que creían conocer había estado viviendo una mentira durante toda su vida adulta. Algunos invitados comenzaron a marcharse, claramente incómodos de presenciar la destrucción familiar más espectacular que jamás habían visto. Otros permanecían fascinados por la magnitud del engaño que se estaba revelando. La parte más satisfactoria vino cuando observé a Rodrigo, el hijo mayor de Sergio en Guadalajara, confrontar a su padre sobre cómo había podido traicionar a su madre de esa manera durante toda su vida. Las palabras de dolor y traición que salían de la boca de ese joven me confirmaron que mi venganza estaba cumpliendo exactamente el propósito que había planeado. Sergio finalmente intentó hablar, balbuceando algo sobre circunstancias complicadas y amor por ambas familias, pero sus palabras sonaban patéticas incluso para él mismo. Fue entonces cuando revelé el golpe final de mi venganza. Expliqué que había descubierto algo aún más devastador. Sergio no solo había mantenido 2 familias, sino también 2 patrimonios completamente separados, usando recursos de ambos matrimonios para financiar su doble vida. Saqué los documentos que había preparado, mostrando las cuentas bancarias, las propiedades, incluso las pólizas de seguros que Sergio había manejado de maneras que beneficiaban una vida, mientras ocultaba la existencia de la otra.
Detallé cómo la casa donde habían crecido los hijos de Guadalajara fue comprada parcialmente con dinero que Sergio había tomado de nuestras cuentas conjuntas en Monterrey, mientras que algunas de nuestras inversiones habían sido financiadas con recursos que supuestamente eran para la familia de Guadalajara. La comprensión de que habían sido no solo engañados emocionalmente, sino también defraudados financieramente, añadió una nueva dimensión de ira a la situación. Para las 2 de la tarde, lo que había comenzado como una celebración de aniversario se había convertido en la exposición pública más completa de un fraude matrimonial que la gente de Monterrey había presenciado jamás. Sergio, completamente derrotado, intentó una última súplica sobre hablar en privado, pero mi respuesta fue la culminación de 8 meses de planificación fría. Le recordé que había tenido 36 años para hablar conmigo honestamente y que ahora era tiempo de que todos supieran exactamente quién era. Al final de esa tarde, cuando los últimos invitados se habían marchado y ambas familias de Sergio habían comenzado a procesar la magnitud de su traición, yo permanecí en mi jardín, sintiendo una satisfacción que superaba cualquier emoción que había experimentado jamás. No había gritado, no había llorado, no había permitido que las emociones nublaran la ejecución perfecta de mi plan. Había demostrado que 36 años de mentiras elaboradas podían ser destruidas en una sola tarde cuando se enfrentan con una mujer que había aprendido a ser más fría que cualquier engaño. Esa noche, mientras Sergio empacaba sus pertenencias para irse a un hotel, yo me senté en mi sala sintiendo la satisfacción más profunda de mi vida. Había demostrado que la venganza más devastadora no es la que se ejecuta con ira, sino la que se planifica con frialdad, usando la propia mentira del traidor como la base de su destrucción pública y personal. Sergio había aprendido que había elegido engañar a la mujer equivocada durante el tiempo equivocado y que cuando una mujer descubre 36 años de mentiras, su capacidad para la venganza puede ser infinitamente más creativa y devastadora que cualquier traición. Los meses que siguieron a esa tarde de junio fueron los más satisfactorios y empoderados de mis 68 años de vida. No fue simplemente la alegría de haber ejecutado la venganza más calculada, fue el descubrimiento gradual de que había desarrollado una versión de mí misma que era más fuerte, más independiente y más implacable de lo que jamás había imaginado posible cuando vivía creyendo en las mentiras de Sergio durante 36 años. Las primeras semanas después de ejecutar mi plan fueron de consolidación emocional profunda, pero no de la manera que había anticipado. En lugar de sentir vacío después de completar una venganza que había consumido 8 meses de planificación, experimenté una sensación de realización tan completa que me sorprendió su intensidad. Por primera vez en décadas no tenía que cuestionar cada palabra que escuchaba, no tenía que vivir con la ansiedad de ser engañada. La primera semana después de la destrucción pública de Sergio fue reveladora de maneras que no había esperado. Mi casa, ahora completamente libre de la presencia de alguien que había estado mintiendo durante décadas, se había convertido en un espacio de tranquilidad absoluta, donde cada decisión, cada rutina, cada momento reflejaba únicamente mis propios deseos auténticos. Durante el primer mes después de mi triunfo, algo extraordinario comenzó a suceder. Comencé a recibir apoyo de fuentes inesperadas. Ambas familias de Sergio, lejos de culparme por haber expuesto su traición, se habían convertido en mis aliadas más poderosas contra el hombre que había engañado a todos durante décadas.
Si están viviendo el proceso de reconstruir una vida después del triunfo más satisfactorio, de experimentar la alegría de haber usado la inteligencia fría para ejecutar justicia perfecta, entenderán exactamente el tipo de satisfacción profunda que viví durante esos primeros meses. Suscríbanse y activen la campanita porque aprender a vivir en victoria. 3 meses después de mi venganza, mi situación personal y emocional había sido completamente transformada y mejorada. Los hijos de Sergio, de ambas familias, habían comenzado a desarrollar relaciones entre ellos, unidos por la experiencia compartida de haber sido engañados por el mismo hombre durante toda su vida. Carlos y María Elena, inicialmente devastados por descubrir que su padre era completamente diferente de quien creían, habían encontrado consuelo en conocer a sus medios hermanos y en entender que ellos también habían sido víctimas de la elaborada mentira de Sergio. También había desarrollado una relación inesperadamente cercana con Rodrigo, Ana Sofía y Miguel, los hijos de Sergio en Guadalajara. Ellos me habían expresado gratitud por haber tenido el valor de exponer la verdad que les permitió finalmente entender por qué su padre había estado ausente con tanta frecuencia durante su infancia. Mi red social también se había expandido significativamente. La historia de mi venganza había circulado por los círculos sociales y empresariales de Monterrey y muchas mujeres habían comenzado a acercarse a mí, admirando tanto la meticulosidad de mi planificación como la frialdad con la que había ejecutado mi respuesta. 6 meses después de ejecutar mi plan brillante, Sabe había desarrollado una reputación en Monterrey como una mujer que no debía ser subestimada. Mi historia se había convertido en un caso de estudio sobre cómo una mujer puede transformar la traición más elaborada en la venganza más satisfactoria usando inteligencia estratégica. También me uní a organizaciones para mujeres que habían enfrentado engaños matrimoniales similares, aunque descubrí que mi experiencia era única por la magnitud del fraude que había expuesto y la creatividad de mi respuesta. Durante este periodo, algo inesperado pero maravilloso comenzó a suceder. Desarrollé nuevas relaciones, tanto personales como profesionales, con personas que me valoraban específicamente por mi capacidad de planificación estratégica y mi frialdad bajo presión. Un año después de mi triunfo, mi vida había alcanzado un nivel de autenticidad que superaba cualquier cosa que había experimentado durante los años que había considerado felices en mi matrimonio con Sergio. Ya no tenía que vivir preguntándome si estaba siendo engañada, ya no tenía que interpretar señales contradictorias, ya no tenía que aceptar explicaciones que no tenían sentido completo. Mi trabajo había evolucionado para incluir consultoría para otras mujeres sobre cómo investigar discretamente comportamientos sospechosos de sus parejas y cómo documentar evidencia de manera que pudiera ser útil tanto legal como estratégicamente. La situación de Sergio, según seguí a través de conocidos mutuos, había sido exactamente tan devastadora como había planeado. No solo había perdido ambas familias y su reputación en ambas ciudades, sino que también enfrentaba consecuencias legales por bigamia y fraude financiero. Los hijos de ambas familias habían iniciado acciones legales conjuntas para recuperar los recursos que Sergio había manejado fraudulentamente durante décadas. Mi documentación meticulosa de sus actividades financieras había proporcionado la evidencia necesaria para estos procedimientos. Sergio había intentado contactarme varias veces durante los primeros meses, pero mi respuesta había sido siempre la misma, una frialdad absoluta que le dejaba claro que no había nada que pudiera decir que cambiara las consecuencias de 36 años de mentiras. 18 meses después de mi triunfo, puedo decir sin dudarlo que estoy viviendo la vida más auténtica y satisfactoria que jamás había imaginado posible. No solo había sobrevivido al engaño más elaborado, había transformado esa experiencia en sabiduría, fortaleza y conexiones que me permitían vivir con una claridad que jamás había conocido. Mi casa, ahora diseñada completamente según mis preferencias y necesidades, se había convertido en un espacio de belleza y funcionalidad que reflejaba únicamente mi personalidad. Cada aspecto de mi vida doméstica estaba basado en mis propios deseos, sin necesidad de acomodar las mentiras de otros.
Mi trabajo como mentora para otras mujeres se había expandido para incluir talleres sobre investigación personal, documentación de evidencia y planificación estratégica para respuestas a traiciones matrimoniales. Había descubierto que mi experiencia transformando engaño en venganza había desarrollado habilidades que eran valiosas para otras enfrentando situaciones similares. Durante este periodo, también había comenzado a escribir sobre mi experiencia, no como una víctima que había sido lastimada, sino como una estratega que había transformado la traición más elaborada en la venganza más satisfactoria. Mi libro sobre respuestas frías a mentiras matrimoniales se había convertido en recurso para mujeres que necesitaban ejemplos de cómo responder a traiciones con inteligencia en lugar de emoción. Mi rutina diaria incluía solo actividades que me nutrieran genuinamente, trabajo que utilizaba mis talentos únicos para la planificación estratégica, tiempo con personas que valoraban la honestidad sobre la cortesía, participación en organizaciones que celebraban la inteligencia y la justicia, y momentos de reflexión sobre lo lejos que había llegado desde esa tarde cuando descubrí la verdad. 2 años después de ejecutar la venganza más brillante de mi vida, había logrado algo que no sabía que era posible. Una existencia donde cada día estaba basado en triunfo auténtico, donde cada relación estaba construida sobre honestidad verificable y donde cada decisión reflejaba mi comprensión completa de mi propio poder estratégico. También había desarrollado una perspectiva sobre las relaciones que integraba todo lo que había aprendido, que la confianza debe ser ganada con acciones consistentes a lo largo del tiempo, que el amor sin honestidad es manipulación y que las traiciones más elaboradas frecuentemente revelan fortalezas en nosotras que no sabíamos que poseíamos. Durante estos 2 años, también había comenzado a ser invitada a conferencias sobre empoderamiento femenino y justicia personal. Mi historia se había convertido en un caso de estudio sobre cómo las mujeres pueden transformar las traiciones más devastadoras en los triunfos más completos usando frialdad estratégica. Mi situación financiera había mejorado significativamente. Con los recursos que había recuperado a través de los procedimientos legales contra Sergio y sin la necesidad de sostener una vida construida sobre mentiras, podía invertir en mi crecimiento personal, en mi trabajo de mentoría e incluso en causas que apoyaban a otras mujeres enfrentando engaños matrimoniales. Cada aspecto de mi vida doméstica había basado en mis propios deseos, sin necesidad de acomodar las mentiras de otros. Mi trabajo como mentora para otras mujeres se había expandido para incluir talleres sobre investigación personal, documentación de evidencia y planificación estratégica para respuestas a traiciones matrimoniales. Había descubierto que mi experiencia transformando engaño en venganza había desarrollado habilidades que eran valiosas para otras enfrentando situaciones similares. Durante este periodo, también había comenzado a escribir sobre mi experiencia, no como una víctima que había sido lastimada, sino como una estratega que había transformado la traición más elaborada en la venganza más satisfactoria. Mi libro sobre respuestas frías a mentiras matrimoniales se había convertido en recurso para mujeres que necesitaban ejemplos de cómo responder a traiciones con inteligencia en lugar de emoción. Mi rutina diaria incluía solo actividades que me nutrieran genuinamente, trabajo que utilizaba mis talentos únicos para la planificación estratégica, tiempo con personas que valoraban la honestidad sobre la cortesía, participación en organizaciones que celebraban la inteligencia y la justicia y momentos de reflexión sobre lo lejos que había llegado desde esa tarde cuando descubrí la verdad. 2 años después de ejecutar la venganza más brillante de mi vida, había logrado algo que no sabía que era posible. Una existencia donde cada día estaba basado en triunfo auténtico, donde cada relación estaba construida sobre honestidad verificable y donde cada decisión reflejaba mi comprensión completa de mi propio poder estratégico. También había desarrollado una perspectiva sobre las relaciones que integraba todo lo que había aprendido, que la confianza debe ser ganada con acciones consistentes a lo largo del tiempo, que el amor sin honestidad es manipulación y que las traiciones más elaboradas frecuentemente revelan fortalezas en nosotras que no sabíamos que poseíamos. Durante estos 2 años también había comenzado a ser invitada a conferencias
Que a los 70 años, una mujer puede tener la transformación más completa imaginable cuando decide que merece no solo honestidad, sino también respeto por su inteligencia y su capacidad de respuesta estratégica. Había transformado 36 años de mentiras elaboradas en 2 años de verdad cristalina, el engaño más cruel en la educación más valiosa sobre mi propio poder, y al esposo más mentiroso en la motivación para la vida más auténtica y satisfactoria que jamás había imaginado posible. El hombre que había creído que podía mantener mentiras durante décadas había aprendido que había subestimado completamente la inteligencia y la capacidad de venganza de la mujer que había elegido traicionar. Y yo había aprendido que cuando una mujer decide responder a traiciones con frialdad estratégica en lugar de drama emocional, su capacidad para la justicia puede ser infinitamente más devastadora y satisfactoria que cualquier mentira. Si mi experiencia pudiera dejarles una enseñanza fundamental sobre cómo responder a las traiciones más elaboradas, sería esta. La venganza más satisfactoria no es la que se ejecuta con ira caliente, sino la que se planifica con frialdad estratégica, usando cada aspecto de la mentira del traidor para construir su propia destrucción. Las mejores respuestas a las traiciones no vienen del corazón herido, sino de la mente calculadora que convierte cada engaño en evidencia para la justicia. Durante 36 años definí mi valor como esposa a través de mi capacidad de amar incondicionalmente y confiar completamente, creyendo que el amor verdadero significaba nunca cuestionar ni investigar. Cuando descubrí que esa misma confianza ciega había sido la herramienta perfecta para que Sergio construyera una mentira de décadas, entendí que había confundido ingenuidad con amor y vulnerabilidad con virtud. Mi vida me enseñó que las traiciones más devastadoras son aquellas que requieren años de planificación y ejecución perfecta. Sergio no me engañó impulsivamente, construyó un sistema elaborado de mentiras que funcionó durante décadas porque estaba diseñado para explotar mi confianza y mi resistencia a buscar evidencia de traición. A las mujeres que me escuchan, especialmente aquellas que han entregado confianza total a sus esposos, les digo, la verificación no es traición. Investigar inconsistencias no es falta de amor. Documentar evidencia no es paranoia. Estas son herramientas de autoprotección que toda mujer inteligente debe estar dispuesta a usar cuando su instinto le dice que algo no está bien. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue que la respuesta emocional inmediata a la traición, llanto, confrontación, súplicas, frecuentemente trabaja en favor del traidor porque le permite controlar la narrativa y minimizar las consecuencias. La respuesta fría, investigación, documentación, planificación estratégica, trabaja en favor de la traicionada porque le permite controlar completamente el momento y la manera de la revelación. También descubrí que la humillación pública bien planificada es infinitamente más devastadora que cualquier confrontación privada. Sergio pudo haber manejado lágrimas y acusaciones en la privacidad de nuestro hogar, pero no pudo manejar la exposición sistemática de su mentira frente a ambas familias que había engañado. Mi experiencia me mostró que cuando una mujer decide responder a traiciones con inteligencia en lugar de emoción, su capacidad para la justicia puede ser más creativa, más devastadora y más satisfactoria que cualquier engaño que haya enfrentado. A aquellas que están enfrentando traiciones que parecen demasiado elaboradas para confrontar, les digo, documentar todo, verificar cada inconsistencia y planificar respuestas que usen la propia mentira del traidor como evidencia contra él. La frialdad estratégica es el arma más poderosa contra quienes creen que pueden engañarnos con impunidad. La transformación que experimenté no fue solo personal, fue una educación sobre la importancia de valorar la inteligencia estratégica por encima de la respuesta emocional, especialmente cuando enfrentamos personas capaces de mentiras elaboradas durante décadas. Mi historia es prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para elegir la frialdad sobre el drama, la estrategia sobre la súplica, la justicia calculada sobre el perdón inmediato. Que una mujer puede desarrollar capacidades para la venganza,
que superan cualquier capacidad para el engaño cuando tiene motivación suficiente y tiempo suficiente para planificar. Si esta historia de venganza fría y planificación estratégica a los 68 años tocó tu corazón, si alguna vez has descubierto mentiras elaboradas que cambiaron todo lo que creías sobre tu vida, o si has tenido que elegir entre respuesta emocional y respuesta calculada, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿Has descubierto que la frialdad puede ser más poderosa que el drama? ¿Has usado la documentación y la planificación para responder a traiciones? Tu testimonio puede inspirar a otra mujer que hoy duda si puede transformar su dolor en la venganza más satisfactoria de su vida. Si aún no formas parte de esta comunidad de mujeres que han aprendido que la inteligencia fría siempre vence a la mentira elaborada, que saben que la venganza más devastadora es la que se ejecuta con precisión quirúrgica, te animo con todo mi corazón a suscribirte al canal y a activar la campanita. Aquí celebramos historias de mujeres que eligieron la estrategia sobre la súplica, la frialdad sobre el drama, la justicia calculada sobre el perdón inmediato. Y si la historia de Eufemia te empoderó con su demostración de frialdad estratégica, no puedes perderte la historia de Delfina, la mujer de Puebla que descubrió que le habían quitado todo cuando ya era demasiado tarde, pero cuya experiencia nos enseña lecciones valiosas sobre los peligros de la confianza ciega y la importancia de protegerse incluso en relaciones que parecen seguras. Su historia está aquí en la pantalla y en la descripción del video. Recuerda siempre, querida hermana, cuando descubres que toda tu vida fue una mentira, la respuesta más poderosa es la que se planifica con frialdad y se ejecuta con precisión. Soy Eufemia, la mujer de Monterrey, que aprendió que 36 años de mentiras elaboradas pueden ser destruidas en una tarde cuando se enfrentan con una mujer que ha decidido que la inteligencia fría es más poderosa que cualquier engaño. Mi historia es de traición transformada en estrategia, de dolor convertido en venganza calculada más satisfactoria. Gracias por acompañarme en este relato de frialdad y justicia. Gracias por entender que a veces la respuesta más poderosa es la que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde para evitarla. Que encuentren siempre la frialdad para transformar cualquier traición en la venganza más brillante. Nunca olviden, la inteligencia estratégica combinada con paciencia fría es el arma más devastadora contra quienes creen que pueden engañarnos. Que encuentren siempre la frialdad para transformar cualquier traición en la venganza más brillante. Nunca olviden, la inteligencia estratégica combinada con paciencia fría es el arma más devastadora contra quienes creen que pueden engañarnos. Soy Eufemia, la mujer de Monterrey, que aprendió que 36 años de mentiras elaboradas pueden ser destruidas en una tarde cuando se enfrentan con una mujer que ha decidido que la inteligencia fría es más poderosa que cualquier engaño. Mi historia es de traición transformada en estrategia, de dolor convertido en venganza calculada más satisfactoria. Gracias por acompañarme en este relato de frialdad y justicia. Gracias por entender que a veces la respuesta más poderosa es la que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde para evitarla. Que encuentren siempre la frialdad para transformar cualquier traición en la venganza más brillante. Nunca olviden, la inteligencia estratégica combinada con paciencia fría es el arma más devastadora contra quienes creen que pueden engañarnos.